Hola, soy Lina. Estoy cursando bioseparaciones fluido-fluido con el doctor Luis Miguel Pérez Aguilar y el día de hoy quiero compartir mi aprendizaje acerca de la destilación y el método Mackay. ¿Qué es la destilación? La destilación es una operación unitaria que separa los componentes de una mezcla, líquida según sea su punto de ebullición. Se usa para purificar, concentrar o recuperar sustancias en la industria, como petroquímica, farmacéutica y alimentaria. ¿Tú sabes cuáles son los tipos de destilación? Pues existen varios. La simple, usada para separar líquidos con puntos de ebullición distintos. La fraccionada, ideal para mezclas complejas. La al vacío, para sustancias sensibles al calor. La por arrastre de vapor, usada en aceites esenciales. La seca sin líquido y la mejorada, que optimiza la eficiencia del proceso. La destilación tiene aplicaciones. En la biotecnología, se utiliza para purificar solventes y reactivos, garantizando la calidad del proceso. También permite la recuperación de productos fermentativos como etanol o ácidos orgánicos. En la producción de biocombustibles es esencial para separar y concentrar el bioetanol obtenido de la fermentación. Además, se aplica en la recuperación de disolventes en procesos enzimáticos. Ahora me gustaría hablar un poquito del marco teórico. La ecuación de Antoine es una relación empírica que permite calcular la presión de vapor de una sustancia en función de la temperatura o viceversa, donde A, B y C son constantes específicas de cada compuesto. Esta ecuación se usa ampliamente en la destilación para predecir la temperatura a la cual un líquido empieza a hervir o la presión necesaria para su evaporación, siendo fundamental en el diseño y simulación de procesos de separación. El equilibrio líquido-vapor ocurre cuando una mezcla alcanza un punto en el que la tasa de evaporación del líquido es igual a la tasa de condensación del vapor. En ese momento, las composiciones del líquido y del vapor permanecen constantes. Este equilibrio es fundamental en la destilación, ya que determina cómo se separan los componentes de una mezcla según su volatilidad. Comprender el equilibrio líquido-vapor permite predecir temperaturas, presiones y concentraciones, optimizando el diseño de columnas y separación. En la pantalla se observa un diagrama PXY, pero también puede haber diagramas TXY. También se muestran las medidas de composición en fracción mol y la concentración molar que podemos determinar. Bueno, y ahora hablaré un poquito sobre el punto burbuja o línea burbuja. El punto burbuja es la temperatura a la cual aparece la primera burbuja de vapor en una mezcla líquida al calentarse, mientras que el punto de rocío o línea de rocío es la temperatura en la que se forma la primera gota de líquido al enfriar un vapor. Ambos puntos delimitan la región donde coexisten las fases líquida y vapor. Conocerlos es esencial para trazar diagramas de equilibrio líquido-vapor y analizar el comportamiento. En la imagen izquierda está un diagrama PXY. En la parte superior está el líquido saturado, y abajo es el vapor sobrecalentado, y en el centro, en donde dice L más B, es el equilibrio líquido-vapor, y en la imagen derecha, lo contrario, es un diagrama TXY. Por debajo está el líquido saturado, por arriba está el vapor saturado. El punto triple es la condición única de temperatura y presión donde una sustancia coexisten simultáneamente en sus tres fases, sólido, líquido y vapor. En el equilibrio, al adicionar un soluto, este equilibrio se altera. El punto triple disminuye su temperatura y su presión, ya que el soluto reduce la presión del vapor del disolvente. Ahora hablando un poquito de las propiedades coligativas, estas dependen del número de partículas disueltas en un solvente, no de su naturaleza química. Entre ellas está la disminución de presión de vapor, el descenso del punto de congelación, el aumento de punto de ebullición y la presión osmótica. Cuando se añade un soluto, estas propiedades cambian. Por ejemplo, se reduce la presión de vapor, lo que modifica el punto triple, bajando la temperatura a la que coexisten las tres fases. Estos efectos son fundamentales en procesos de purificación y destilación. La ley de Raoult establece que la presión de vapor de un componente en una mezcla líquida es proporcional a la fracción molar y a la presión de vapor del componente puro. En forma simple, la presión multiplicada por la fracción molar de vapor es igual a la fracción molar de líquido por la presión de saturación. Esto significa que al mezclar dos líquidos, la presión total es la suma de las presiones parciales de cada componente. Bueno, y ya hablando un poquito más sobre Raoult, pues dijimos que la ley de Raoult describe el comportamiento ideal de las mezclas líquidas, donde se asume que las interacciones moleculares entre los componentes son iguales. En estas mezclas reales, las interacciones entre las moléculas no son iguales, por lo tanto, la ley de Raoult ideal no describe correctamente el equilibrio líquido-vapor. Es por ello que hay una ley de Raoult modificada.
Para corregir la desviación del comportamiento ideal, se introduce el coeficiente de actividad, que mide el grado de no idealidad del componente en la mezcla. A continuación, en esta diapositiva te muestro cómo es que la ley de Raoult modificada es que se determina. Para determinar los puntos burbuja y el punto rocío, pues partimos de la ley de Raoult, que es la presión por la fracción mol del vapor y la presión de saturación por la fracción mol de líquido. Pero aquí ya agregamos el coeficiente. Entonces, si lo vemos por una mezcla binaria y hacemos una suma de estas, vamos a obtener los diferentes resultados que nos van a permitir determinar el punto burbuja o el punto rocío para problemas. Un azeótropo es una mezcla de dos o más componentes que hierve a una temperatura constante, con la particularidad de que su composición en la fase líquida es igual a la fase vapor. Eso significa que durante la destilación simple no se puede separar más allá de esa proporción. Los azeótropos rompen la idealidad del equilibrio líquido-vapor, mostrando que las interacciones entre las moléculas no son iguales. Existen azeótropos de mínimos y máximos. El izquierdo es de un mínimo y el derecho es de un máximo, que hierven por debajo o por encima de su punto de ebullición de los componentes puros. Y bueno, primero quise explicar qué era el azeótropo, porque la volatilidad relativa mide la facilidad con la que un componente de una mezcla se vaporiza en comparación con otro. Se define como la relación entre las presiones de vapor o las fracciones molares en vapor de los componentes. Una volatilidad alta indica que un componente se evapora más fácilmente, facilitando su separación por destilación. Si alfa, o sea, la volatilidad, es mayor que 1, el componente A es más volátil que B, más fácil de separar. Si alfa es igual a 1, en ambos componentes tiene la misma volatilidad. Entonces, pues este es un azeótropo. Si alfa es muy grande, la separación es más sencilla y requiere menos etapas en la destilación. En la destilación y el equilibrio líquido-vapor se usan distintos modelos termodinámicos. La ley de Raoult es ideal y sencilla, útil para mezclas como hexano y heptano, pero falla con sistemas no ideales. El modelo de Chema, empírico, usa datos experimentales y funciona bien para mezclas conocidas como agua y etanol, pero no extrapola a sistemas nuevos. Unifac predice coeficientes de actividad sin datos específicos, útil para mezclas como acetona y benceno, aunque con menor precisión. Finalmente, el modelo Gamma-Phi combina actividad y fugacidad, permitiendo calcular el equilibrio líquido-vapor en mezclas reales, ideal para el diseño de columnas de destilación, aunque es más complejo de aplicar. Estos modelos, dependiendo de nuestro problema, es lo que nosotros vamos a utilizar. A continuación te muestro un azeótropo de etanol agua que se desarrolló en la clase del Dr. Luis Miguel. En el gráfico TXY aparecen las curvas de burbuja azul y rocío, es el rojo. Entre ambas, esta zona bifásica, la distancia vertical entre ellas indica la diferencia de temperaturas entre líquido y vapor para una composición dada. Cuando ambas curvas se tocan hay un punto de ebullición constante, es decir, X es igual a Y, el azeótropo. Para etanol agua, esto ocurre en aproximadamente 78 grados centígrados según la presión, lo que explica por qué la mezcla se comporta como si fuese una sustancia en ese punto y detiene la mejora de pureza por destilación simple. El método McCabe es una técnica gráfica usada para diseñar torres de destilación por platos. Permite determinar el número mínimo de etapas teóricas necesarias para separar una mezcla líquida, según su composición y volatilidad. A partir de los diagramas de equilibrio líquido-vapor y la composición de alimentación, se construyen líneas de operación que muestran cómo progresivamente se enriquece el componente más volátil. En este método es fundamental para la ingeniería de procesos, ya que facilita dimensiones y optimización de columnas de separación. En la imagen anterior se puede ver la columna y las columnas de destilación se dividen en tres grandes zonas: enriquecimiento, agotamiento y alimentación. La que estamos viendo en este momento es la zona de enriquecimiento, que esta tiene un condensador en la parte de arriba, es el circulito que remarqué. Y pues en esta zona vamos a determinar la línea LOCE, que es la línea de operación superior de enriquecimiento. Esto a partir de un balance global del flujo molar de vapor, del destilado y la línea de flujo molar de líquido, que es lo que sale por todo nuestro sistema. Se hace un balance por el componente más volátil y a partir de esto determinamos la línea LOCE. Despejamos para Y y involucramos el valor
del balance global y así determinamos la línea LOCE. En la pantalla se muestra un aproximado de cómo se vería la línea LOCE, que esta parte de la composición del destilado hacia Q. Es decir, la línea de operación de la sección de rectificación se traza a partir de la composición del destilado correspondiente a la parte superior de la columna de destilación. Posteriormente se emplea la línea de operación de la zona de alimentación para determinar el punto de intersección que define la pendiente asociada a la relación, que es esta de aquí, que es la composición del destilado entre el reflujo más 1. Como lo comenté anteriormente, la torre de destilación tiene tres zonas. Ahorita en la pantalla se muestra la zona de agotamiento. En esta parte vamos a tener un hervidor, que es el recuadro punteado que se muestra. E igual que con la línea LOCE, aquí vamos a trazar una línea losa. Esto parte del balance global y luego del balance por el componente más volátil. A partir de esto despejamos igualmente para yn más 1 y determinamos a partir del balance global, metemos la ecuación y determinamos la línea losa. Ahora, la línea losa es la línea de operación de la sección de agotamiento. Se inicia a partir de la composición del fondo, es decir, XF, correspondiente a la parte inferior de la torre de destilación. Esta línea va a atender a Q, que será nuestra alimentación. Continuando con las zonas que contiene la torre de destilación, en la pantalla muestro la zona de alimentación. El método se basa en balances de materia y energía. Primero tenemos el balance global de la columna, que establece que la masa que entra por la alimentación y el líquido que regresa desde el fondo, L', debe ser igual al vapor que sale por el tope, B', y el líquido que sale del fondo. Hacer mención que las primas, que la L' y BV' se usan a menudo para las sensaciones de agotamiento en el fondo. Esto porque dentro de la columna los flujos de vapor y líquido permanecen saturados, lo que implica que los cambios de temperatura y de composición son muy pequeños. Estas simplificaciones nos permiten obtener ecuaciones de líneas de operación, una para sección de enriquecimiento y otra para la de agotamiento, que son rectas que en diagrama XY nos van a facilitar más los cálculos. Y pues bueno, en esta diapositiva ahora ya muestro la ecuación con la que normalmente se trabaja para identificar la alimentación, que Y es igual a Q menos 1 por X menos la composición de fondos entre Q menos 1. Estas Q representan pendientes. El problema te lo dice, si es líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Y estos valores pues ya los determinas tú y los colocas en el diagrama. Pero es importante mencionar que la línea Q es útil para simplificar la localización gráfica de la línea de agotamiento, pero el punto de intersección de la zona de enriquecimiento y el agotamiento no establece la limitación entre ambas zonas, por lo tanto la limitación se puede determinar con lo que acabo de mencionar anteriormente. Ahora resolveremos un problema con el método de McCabe. Se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol por hora al punto de ebullición que contiene 42% de heptano y 58% mol etilbenceno a 101.325 kilopascales para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1 mol de heptano. La relación de reflujo es 2.5 a 1. Como primer inciso nos pide calcular mol por hora del destilado y mol por hora del residuo. Esto lo haremos con un balance, recordando que las zonas de enriquecimiento, la parte de arriba, donde se encuentra el condensador, la parte de abajo es la zona de agotamiento, donde se encuentra el hervidor y la alimentación. Bueno, y para resolver este problema se realiza un balance global de la torre, la alimentación, el destilado y el residuo, pues lo podemos identificar como W. Luego hacemos un balance para el componente más volátil. A partir de este balance determinamos D, que es el flujo del destilado. Y posteriormente del balance que hicimos del global, podemos determinar el residuo, obteniendo de destilado 85.29 mol y de residuo 114.71 mol. Ahora, continuando con el inciso B, que nos pide el número teórico de platos y el número de platos de alimentación. Bueno, el problema no te da como tal los datos para que tú los grafiques, pero hay una aplicación que es Thermosolver, en la cual tú colocas los componentes con los que estás trabajando y colocas la presión de saturación que te da el problema. A partir de ello calculas la temperatura de saturación. Eh, verificas cuál es la temperatura de saturación menor y ese va a ser tu clave ligero. Entonces, pues aquí ya identificamos que el clave ligero es N-heptano.
A continuación vamos a ocupar Chemset, que es también un programa en el cual te facilita todos los cálculos y la vida en en fluido fluido. Aquí lo primero que tienes que hacer es colocar un título, como un título bonito, una descripción también, y también vas a elegir los componentes. Tienes que elegir los componentes que te dijeron en el problema, no vayas a poner otros que no son. Posteriormente vamos a llenar la tablita de operaciones, que es la configuración. Te dice una operación simple, una destilación simple. Dejas que el programa te arroje el número de platos y en qué plato se va a alimentar. Ya que tengamos elegido bien los componentes y todo lo anterior, nos vamos a ir al apartado de propiedades. En el apartado de propiedades, yo en este caso me fui por Gamma Phi y evaluaciones con ideal gas, ideal solución y vapor de presión, que sea la saturación de presión, que fuera con Antoine, porque era con el que mejor me resultaba el problema, porque con los otros sí le batallé un poquito, pero ya es un cuestión de que tú vayas como calando cuál es el sistema o el modelo con el cual más te acomodas y con el cual tienes mejores resultados, vaya. A partir de esto te vas a la parte de alimentaciones, colocas tus datos, como sabemos tenemos la presión y tenemos las composiciones molares, que son 42 y 58. A partir de esto también colocamos cómo es que vamos a alimentar la columna, en las especificaciones de la columna. En la parte de arriba va a ir el clave ligero, que es en peptano, y en la parte inferior va a ir el etilbenceno. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a correr el programa en el triangulito verde y le vamos a dar, una vez que corre el programa, luego te va a pedir que lo guardas con un nombre que tú recuerdes, algo, que lo identifiques y después nos vamos a ir a la parte de análisis. En la parte de análisis vamos a dar clic y vamos a seleccionar fase de diagramas y vamos a dar clic en binario para que de esta manera te dé un diagrama TXY. En el tipo tú le puedes poner TXY, PXY, dependiendo de lo que tú gustes, equilibrio líquido-vapor, obviamente, y a una presión. Yo le ahorita en este problema pedí 6 datos para hacerle un poquito más visual y vamos a pedir que lo calcule. Te lo va a calcular, le pones OK, todo este show y copias los datos. Estos datos se copian en tu papelera de tu computadora. Ahora lo que tenemos que hacer es pegar esos datos en GeoGebra Clásico. Abre GeoGebra Clásico porque si abres el otro no te va a dejar. GeoGebra Clásico lo vas a identificar porque te va a aparecer una pestañita que te va a decir hoja de cálculo. Vas, pegas tus datos y como paso número 2 vas a darle clic en donde seleccionas tus datos. Vamos a graficar una curva de equilibrio con las composiciones X y Y. Entonces seleccionas tus datos, das clic en crear y luego poligonal y te va a crear pues sí, una poligonal que va a ser la curva de equilibrio posterior. Entonces, ahora lo que haremos será cerrar nuestra curva de equilibrio con un segmento de GeoGebra. Conectas punto con punto para después trazar nuestras rectas de fondo, alimentación y domos. Fondos está identificado como verde y tiene una composición de 0.01. Estos datos los da el problema, solamente hay que saber identificarlos. Ahora, la alimentación tiene una composición de 0.42 y domos 0.97. Estas tal cual vas a GeoGebra Clásico, colocas X es igual a tal y yo puse estos nombres para identificarlas bien. Ahora lo que haremos será trazar Q, esa Q que tanto tardamos en explicar. Entonces, como el problema te dice líquido saturado, Q es igual a 1 de nuestra gráfica. Entonces, la línea, esto quiere decir que Q es igual a 1 y es igual a la composición de alimentación. Ahora lo que haremos ya teniendo nuestra alimentación, que fue de 1, vamos a trazar los C. El problema dice que hay una relación de reflujo 2.5 a 1. Entonces, pues ya conocemos la composición del destilado, que es de 0.97. Vamos y metemos nuestros datos tal cual a la ecuación. Aquí 0.97 el destilado, el reflujo es 2.5, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es teclear en GeoGebra función. Función, vas a elegir la opción de función, abscisa inicial y abscisa final. Entonces vamos a colocar la ecuación tal cual, como la muestro en la parte de arriba, y vas a colocar los puntos en los que tú quieres que se coloque la ecuación, para que no se salga ni nada. Entonces yo lo acomodé de esa manera para que quedara como está en la imagen y pues quedara en esa intersección que yo quería. Y si nos damos cuenta, lo C está tocando la alimentación. En este caso la alimentación la coloqué de color verde y la puse como fit. Ahora vamos a calcular losa.
Pues como ya sabemos que GeoGebra es muy maravilloso y es una técnica súper rápida que te ahorra miles de tiempo, entonces lo que yo hice fue colocar un punto que intersectara entre la línea LOCE y la alimentación. A partir de este punto yo lo llevé a fondos, o sea, la composición de XW. Entonces, pues solamente tracé una línea con segmento de XW a mi punto de intersección, que fue el segmento A y D. Y pues ya, a este momento ya estamos cansados, nos queremos rendir, pero recapitulemos lo que hemos hecho. Colocamos nuestra curva de equilibrio, a partir de ello colocamos fondos, alimentación y domos, y luego calculamos nuestro Q, que fue de 1, colocamos la línea LOCE y la línea LOSA. Y estamos por terminar. Y para terminar con el número de platos, lo que vamos a hacer es colocar segmentos que vayan de LOCE a la curva de equilibrio hasta LOSA. Esto nos va a permitir determinar el número de platos y ver en qué platos se alimenta. Eso lo vamos a hacer hasta que sobrepase la curva de equilibrio. Y pues bueno, como yo lo hice muy rápido, pues a mí me resultaron 12 platos teóricos y que se alimentan en el plato número 6. En la figura de abajo, en la inferior, también tengo un método Mackey, pero lo hice con Chemsep. Este, es un programa increíble que te determina rápido, sin estar tanto problema, pero aquí yo, al principio ya ven que yo les dije que era de 5 a 10, pues ahorita ya la corregí y me dio esto. De hecho es igual, te dice que se alimentan en el plato 6 y son 12 platos teóricos. Y pues como inciso C, tenemos que nos pide la temperatura a la cual se alimenta. Entonces, como ya conocemos el programa, vamos a hacer tal cual lo mismo. Vamos a elegir un título bonito. Esto ya lo hicimos. Esto ya no es necesario que lo hagas, pero si pierdes tu documento, te lo dejo otra vez para que lo vuelvas a hacer. Eliges un título bonito, seleccionas los componentes, colocas una simple destilación, dejas que el programa llene el número de platos y alimentación, pero como en este caso ya lo tenemos, pues colocas 12 y 6. Ahora lo que hacemos sería llenar las propiedades igual. Les comentaba que a mí se me resultó un poco más fácil con este modelo, porque con los demás como que siempre me aparecían diagramas horribles. Entonces es un ir probando y no darte por vencido, porque sí cuesta un trabajito, pero ya de que la entiendes ya es más fácil. Entonces, igual, llenamos nuestra alimentación con los datos que nos da el problema, colocamos eh, cómo serán las especificaciones de la columna, en heptano arriba, el clave ligero siempre recuerdas arriba, el clave pesado pues es abajo, y pues igual, corremos nuestro programa y vamos a las fases de diagramas en diagrama binario. Igual, tal cual como sacaste sus datos para hacer la curva de equilibrio, lo vamos a hacer, pero vas a elegir el TXY, equilibrio líquido a vapor a una presión. Pues el número de puntos en este momento ya no importa, pero pues puedes poner 20, 50, no seas tan exagerado. Aquí ya no hay necesidad de copiar datos ni nada, sino que te vas a ir a la zona de composición en la de XY y trazas una línea recta. En la composición recuerda que debe ser 0.42. Trazas una línea recta y donde se intersecte con la línea azul, ahí vamos a tener la temperatura de alimentación. En este caso, mi número de temperatura de alimentación es de 116 grados Kelvin. Ahora me gustaría hablarte un poquito más acerca del software. Es muy padre y por ello también el software te aporta costos. Y como te comentaba, el programa te sirve tanto para problemas como para cuando estés trabajando. Porque una vez que hemos determinado los parámetros de diseño optimizados utilizando el método McCabe con el número de platos y dimensiones de la columna, nuestro siguiente paso podemos ser aterrizar a la realidad del proyecto, los costos. En la diapositiva nos muestra cómo el software de la ingeniería de procesos realiza la estimación preliminar de los costos de la columna de destilación, un paso crucial en la viabilidad económica. Esto lo vemos que un flujo más grande reduce el número de platos y el costo de capital de la torre, pero aumenta drásticamente los costos operativos debido al consumo del servicio, mientras que menos reflujo aumenta el número de platos y el costo de capital de la torre, pero minimiza los costos operativos. Aquí tú puedes jugar con los parámetros que tú decidas, porque también te aparecen el tipo de especie o con lo que estás trabajando. Puedes cambiarlo, puedes alimentarlo, puedes cambiar de que no sea con ese modelo, los materiales y todo esto está en dólares. Entonces, no te espantes, puedes hacer las conversiones para ver si te conviene o no te conviene. La destilación es un proceso esencial
para separar y purificar mezclas líquidas según la volatilidad de sus componentes con aplicaciones en la industria química, farmacéutica y biotecnológica. Dentro de una columna de destilación, el vapor asciende y el líquido desciende, estableciendo múltiples etapas de equilibrio líquido-vapor que facilitan la purificación del producto superior, destilado, y del inferior, residuo. El método Mackey permite diseñar de manera visual y eficiente torres de destilación por platos, determinando el número de etapas necesarias y optimizando el proceso de separación. Juntos, estos conceptos proporcionan las bases para planificar y controlar procesos de destilación efectivos y precisos. En conjunto con los programas utilizados, te llevas un aprendizaje de que los programas te resuelven la vida y no batallas tanto como era antes en otras materias. Entonces trataré de dejar los links para que puedan descargar los programas y sigan aprendiendo. Estas fueron las referencias que utilicé para determinar todo este material de aprendizaje.